Bueno, contanos un poco, ¿votaste este domingo Sí, en Berisso? si el 202 tardaba 5 minutos más, no votaba. Porque llegué 6 menos 5, ya estaban casi levantando todo. Y entré, no había nadie, así que tranquilo. Una elección muy fácil de fiscalizar con 5 boletas. Yo entré y dije, ¿dónde están todas las boletas? Claro, 5 solas había, así que acá también te conté. Sí, las mismas que en La sí, Plata, así que... sí. Se votó tranqui en general, no hubo... Ujú. Sí, Salvo sí. estos curiosidatos que me parecen copados de retomar para ponerle un poco de humor, ¿no? Tal cual. A este panorama que viene bastante complicado. ¿Volviste a hablar con los candidatos que pasaron por acá? ¿Has tenido contacto, algún No, análisis compartido? con gente de las listas, pero de los candidatos en sí mismo no. Ah, No, gente de las no. listas de esos Sí, sí, partidos. sí. Sí, habían balances, digamos, bastante unificados. Muy bien la gente, por ejemplo, del Frente de Izquierda, hacía un balance muy satisfactorio de su desempeño. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional ni hablar y fundamentalmente a nivel local. Y bueno, la gente, vamos, en realidad sabía que iba a tener este desarrollo, digamos, en torno al 2, capaz al 3%, iba a crecer un poquitito apenas, pero que no iba a poder despegarse mucho en una elección muy vinculada a la elección de senadores nacionales. Se llevan sin boleta de senadores nacionales, con lo cual se le complicaba muchísimo. Bien. Y podemos hablar un poco de números, comentarle a la gente, cómo Sí. es lo que traes preparado, de qué manera vas a abordar todo esto que hay para decir. Bueno, vamos a partir de que esto es una elección, o fue una elección legislativa. Así que miremos cómo queda el poder legislativo platense, digamos. Platense, el Consejo Deliberante, En digamos. definitiva, siempre se dice, bueno, las elecciones legislativas son de medio término, son una forma de ratificar o rectificar el rumbo del gobierno. Es eso, es un análisis político válido, pero en definitiva se están eligiendo, en este caso, concejales. Claro. Así que bueno, si miramos... Que van a ser obviamente tanto los concejales de La Plata como los diputados y senadores provinciales y nacionales los que aprueben o rechacen nuevas leyes. Definitivamente. ¿No? Y si analizamos el consejo, tenemos ahora un consejo muy bueno para el gobierno municipal. Digamos, teníamos previamente el consejo acá de La Plata tiene 24 concejales, ¿no? Esto lo sabemos, cada elección se renueva a la mitad. El Cambiemos venía con un bloque de 7 concejales y ahora pasa a tener uno de 12. O sea, ganó 5 concejales, Cambiemos. Y va a tener la mitad. Es impresionante, tiene la mitad. Cambiemos, lo que se eligió esta semana, este fin de semana, es la renovación de aquellos cargos obtenidos en 2013, porque los cargos duran 4 años. Con lo cual Cambiemos, en 2013 el PRO ni existía prácticamente, arrastraba un concejal del radicalismo, con lo cual de su bloque de 7 personas, solamente uno perdía el cargo. Esa es la novedad, por eso perdía uno, ganó 6. En definitiva sumó 5 concejales. Así es. Ese es Fueron el dato. 12, fue la mitad los que se renovaron en estas elecciones. Claro, Los 24, la mitad. Siempre no 12. se renueva a mitades. Diputados pasa lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, ahora tiene un consejo que la mitad de los votos ya los tiene asegurado. ¿Esto qué quiere decir? Que con conseguir solamente un voto más o con que falte una persona de la oposición ya tiene quórum propio. Esto es algo muy importante porque eso significa que, insisto, en cualquiera de los dos escenarios, Cambiemos va a poder avanzar en términos formales. Después está lo político, digamos. Ningún gobierno hace lo que quiere, sino hace lo que puede. En términos de sanción legislativa, digamos, su propia agenda, bueno, ¿qué puede desarrollar? Y bueno, lo que genera, digamos, correlación de fuerza para poder hacerlo. Muchas veces hemos visto al macrismo, por ejemplo, que impulsó medidas y después la tuvo que volver atrás. Claro, ¿te acordás de algunas medidas en el Consejo Deliberante? No medidas, sino cosas que se hayan discutido en el Consejo Deliberante. Bueno, mira, que se hayan discutido, mi análisis es a grandes rasgos que estos 2 años no han habido grandes discusiones en el legislativo local. En parte porque era un gobierno nuevo, porque era un gobierno débil en términos legislativos, lo decíamos, 7 de 24 concejales, obligaba a cerrar con 6 concejales más. Claro. Ahora el macrismo ya planteó que el año que viene su agenda principal va a estar atravesada por la discusión del Código de Ordenamiento Urbano, el famoso COU, reformado entre gallos y medianoches por el bruerismo hace unos cuantos años, que fue el que habilitó todo este sistema, digamos, de megas construcciones, donde muy poco importaba la planificación urbana, y bueno, una de sus consecuencias fue la lamentable inundación de hace 4 años con no sabemos todavía cuántas víctimas mortales. ¿Y en qué sentido reformaría el macrismo, el garrismo? Bueno, mira, Urbano? en términos discursivos, tiene una línea que uno la podría analizar como progresiva. Estamos hablando en términos discursivos, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho. En términos discursivos dicen, bueno, tiene que ser una ley primero consensuada, digamos, donde participen
Obviamente ellos plantean que tienen que participar el sector privado, pero también le dan espacio al sector académico, es decir, lo que siempre hemos reclamado desde este programa y desde muchas voces es, tenemos una universidad que genera profesionales muy capacitados, incluso con mucha vinculación en mucho aspecto con las necesidades, digamos, de la población. Nunca se la ha tenido muy en cuenta a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, a la Facultad de Ingeniería en términos de planificación urbana. Acá se dice que se le va a dar espacio. No he escuchado que le vayan a dar voz a los sectores de la sociedad civil, digamos, asociaciones, las organizaciones de vecinos. Eso no lo he visto en el discurso de Cambiemos, ni en el de Monroy, ni en el del Intendente Garro. Ahora, ¿cuál va a ser uno ve las alianzas políticas y económicas que tiene el macrismo? Están enteramente muy vinculados a las constructoras, tal cual lo estaba Bruera. Hay que analizar de fondo toda esta cuestión también de la intervención a la UOCRA que hay por detrás, con lo cual, intervención a la UOCRA, consejo con mayoría, o con casi mayoría, y una reforma al COU, yo creo que no sería muy auspiciosa, habrá que ir viéndola en el día a día qué va a pasar. Pero esta va a ser el punto central de la agenda legislativa del año que viene en la Ciudad de La Plata, según lo está planteando el macrismo. Claro. Así que hay que prestarle mucha atención, porque ese COU depende mucho de la planificación de la ciudad. Sí, me acuerdo que en aquel momento aquel COU era el que permitía establecer countries en lugares donde había villas de emergencia, ¿no? O asentamientos, bueno, y un montón de cosas que también estuvimos hablando bastante en el Hispano del Agitero sobre ese código de ordenamiento urbano, que fue, si no me equivoco, allá por el 2008, 2009. 2009, sí, sí. Sí, que se aprobó a puertas cerradas con una manifestación ahí afuera. La Facultad de Arquitectura, como decía Facundo, estuvo totalmente en contra de ese código de ordenamiento urbano. En contra, diciendo que no habían escuchado su aporte, ¿no? Como Facultad de Arquitectura. O que lo habían ignorado también. Claro. Justamente, bueno, ahora para ver un poco qué estuvo diciendo Garro ese mismo domingo a la noche, en el medio de la efervescencia, lógicamente, vamos a escuchar un poquito algunas de sus reflexiones. Hay una situación de la mayoría de los bonaerenses que no quieren volver al pasado y no quieren mirar hacia atrás. Hay una enorme mayoría que mira al futuro y que confía de que, sabiendo, insisto, de que todavía falta y hay mucho por hacer, pero que este es el camino correcto, quizás el camino más largo, el más complejo, no es un atajo, no es un camino corto, pero que está convencida que este es el camino. Y la verdad que en este sentido, haber acompañado a Esteban, a María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, es darles nuevamente el apoyo y la confianza para que tengan el tiempo de transformar una provincia olvidada por décadas, una provincia que empieza a mirar o a dejar de mirar la postergación, confiando y esperanzándose de que van a vivir mucho mejor. Entonces, yo creo que ese es el camino que la gente ha marcado en el 2015, que lo vuelve a ratificar en una elección legislativa, que suelen ser adversas a los oficialismos, y que bueno, ahora por supuesto esta expectativa de la gente, este acompañamiento, esta confianza también nos da, como equipo provincial, municipal y nacional, nos da una enorme responsabilidad. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del intendente Julio Garro. La esperanza, bueno, el discurso muy armado que tiene Cambiemos, pero también esta cuestión que hacía referencia al principio de no se quiere volver al pasado. Es decir, el mismo discurso de Garro, un reconocimiento a que esta cuestión, por un lado, lo de la pesada herencia, pero por otro lado, reconociendo que mucha gente sigue votando por el pasado, digamos, por la no vuelta al pasado, que aquí en términos geográficos significaría el bruerismo, ¿no? El bruerismo. Sí. De un modo, el peronismo, que de hecho si uno mira cómo quedan los bloques por fuera de Cambiemos, pasa a ser la primera oposición el espacio del kirchnerismo aquí en la ciudad, con 5 concejales. Es el espacio, bueno, de Victoria Tolosa Paz. Van a tener 5 concejales, tenían 3 previamente, así que es la única bancada peronista que creció, porque hay otras 2 bancadas que quedaron prácticamente destruidas, que es la del PJ, digamos, está el Frente para la Victoria PJ y el Frente para la Victoria Nacional y Popular, ¿no? Uno el kirchnerismo, uno más vinculado al PJ más tradicional. Este último espacio es el que venía conformando también el bruerismo. Ahí hay una recomposición porque, bueno, en esta elección hubo una alianza entre el bruerismo y el kirchnerismo, los sectores sindicales también. Los randacistas son los que han quedado por fuera de ese armado y tienen un bloque propio. ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo está en el papelito? El randacismo? No, bueno, el randacismo acá está planteado como PJ, digamos, claro, que tendrían dos concejales. Hay un concejal por afuera que ya rompió e hizo un unibloque.
Ujú, sí, ¿Este claramente. sería? Ah, claro. No, el de- no, acá tenemos, claro, bueno, el Partido Justicialista, Lambertini fue la candidata que fue a esta elección. Eh, pero bueno, pasa que no han ganado concejales. Clarifiquemos, de los 12 Claro. concejales, 6 ganó Cambiemos, 4 ganó el kirchnerismo, o sea, Unidad Ciudadana. El kirchnerismo está mal dicho, ¿no? Porque adentro está, si bien en cabeza, está el urbanismo, están los sectores sindicales como UPCN, como el SOEM también. Y los últimos 2 concejales lo sacó el masismo. El randacismo no consiguió concejales por la ciudad, tampoco lo consiguió la izquierda. Con lo cual ahí el masismo también venía con un bloque de 4 concejales, ahora pasa a tener 2 nada más. Se le puede sumar un tercero con Gastón Crespo del GEN, fueron juntos a elecciones, pero hay que ver si después los bloques se mantienen. Y también hay un dato a analizar, es si Cambiemos, qué va a pasar con el sector de los radicales díscolos dentro de Cambiemos. Recordemos que hubo una lista en las PASO que congregaba algunos radicales, con la cabeza más visible por ahí de Florencia Rollies, si bien no era la primera candidata. Ella sigue siendo concejal formalmente de Cambiemos, pero hay que ver si sigue dentro de ese bloque. Si analizamos también los resultados por barrios, son sorpresivos, la verdad. Porque primero la Ciudad de La Plata se divide en secciones, en todas las secciones ganó Cambiemos, y después si analizamos los barrios, o sea el lugar más finito, más chiquito, donde cada uno tiene su propia dinámica muchas veces, Cambiemos solamente no se pudo imponer en 3 barrios de la ciudad. No lo pudo hacer en Olmos, no lo pudo hacer en Arturo Seguí y no lo pudo hacer en El Peligro. Digamos, Seguí y Peligro son los 2 barrios posiblemente los más alejados del partido. Sí. Olmos ya no. Hay ahí una característica bastante en común. En esos 3 barrios se impuso Unidad Ciudadana. Y si tomamos solamente el microcentro, no el casco urbano, sino la zona más céntrica de la ciudad, Cambiemos sacó el 58% Ujú. y Unidad Ciudadana el 20%, es decir, 3 veces más. Una diferencia muy notoria, Momento. digamos, un voto muy fuerte a favor de Cambiemos y el lugar del peor desempeño de Unidad De Ciudadana. Unidad Ciudadana. Es el lugar donde más fuertemente se vieron las consecuencias de la inundación del 2013. Eso no es menor tampoco. Claro. Se podría clarificar, no sé si vos los tenés ahí, yo acá A lo ver. busqué, ¿quiénes son los concejales que entraron? Los nuevos. Los 6 nombres de Cambiemos, los Ujú. 4 nombres de Unidad Ciudadana. Sí, ahí te lo Yo tengo una listita acá. Dale, vamos a repasarla. Sí, tal cual, hasta De- 6. Hasta 6. Vieron que como está la ley de paridad de género, va un hombre y una mujer. Ujú. En los 6 concejales de Cambiemos que ingresaron al Consejo Deliberante de La Plata son Javier Monroy, Julieta Quintero, Raúl Abraham, Liliana Cid, Darío Musto y Ileana Lucha. Esos son los 6 concejales que a partir de diciembre, supongo, Sí, el 10 de diciembre. el 10 de asume. diciembre asumen. Y tengo un paréntesis, ahora seguro seguís con los de Unidad Ciudadana y con los lo de un país. Pero de esos 6 que asumen en Cambiemos, los 6 son actuales funcionarios. Sacando a Morroy, que es el secretario general, ninguno tiene un cargo, digamos, muy visible, muy determinante, pero sí hay segundas líneas. Por ejemplo, está Raúl Abraham, que es su secretario de Desarrollo Social. El resto ya tienen responsabilidad en delegaciones, está el responsable de las cooperativas. Pero son 6 funcionarios que, bueno, van a tener que ser reemplazados. Lo que más hay que prestar atención es quién va a reemplazar a Monroy y también qué rol va a tener Monroy dentro del Consejo. Ahí va a haber una disputa entre el actual presidente del Consejo, que es Ponce, y bueno, Monroy, que va a querer también tener una pantalla donde poder desarrollarse políticamente. ¿Tiene que cambiar el presidente del Consejo ahora? No es necesario. Puede seguir Ponce. Sí, puede ser tranquilamente. Lo van a elegir, lo tiene que elegir la mayoría. Y Lo tiene que hacer. generalmente lo que se hace es que se deja que el bloque mayoritario elija al presidente. Así que bueno, ahí van a tener una discusión interna dentro de Cambiemos. Claro. Bueno, por otro lado, en la lista de Unidad Ciudadana, los que ingresaron al Consejo Deliberante son, bueno, la primera candidata, Victoria Tolosa Paz, ¿sí? La esposa de Pepe Albistur. Ujú. En el segundo lugar se ubica Norberto Chucho Gómez, que viene de las entrañas del alaquismo. En el tercer lugar, la esposa de Carlos Castañeto, Ana Herrán. Y en el cuarto lugar, que ingresó, es Cristian Bander, secretario general del Sindicato de Telefónicos de La Plata. Esos son los 4 que ingresaron en Unidad Ciudadana, los 4 concejales. Y por último, las 2 concejales que logró ingresar el masismo son Gastón Crespo, ¿no? Que bueno, es de Stolbizer él. de Margarita Stolbizer, y en el segundo lugar, Virginia Rodríguez, del Ujú. Encuentro Renovador. Sí, lo que hay que observar, me parece, en un momento yo decía,
el arrastre del no volver al pasado, el voto anti-Bruera, el voto anti-Scioli, el voto anti-Cristina, que sigue ahí relativamente instalado, es también reconocerlo. Esto lo tratamos de charlar, de complejizar con los candidatos que pasaron por acá. Complejizar, bueno, ¿qué está construyendo Cambiemos? ¿Cómo se puede entender este resultado más allá de las reacciones reflejos que uno puede tener de decir, este electorado que no sabe quién está votando y demás? Yo creo que esta elección Cambiemos llegó con una agenda mucho más clarificada que hace 2 años. Digamos, hace 2 años no había dicho voy a aumentar las naftas, voy a hacer una reforma jubilatoria, voy a hacer una reforma laboral. No lo decía hace 2 años. Muchas de las cosas que implementó en este tiempo. Ahora llegó una agenda bastante transparente en algunos aspectos, en otros no. No dice voy a desaparecer a gente que... No. O a encubrir desapariciones de gente que apoye la lucha de los mapuches, eso no lo va a decir. Pero estuvo mucho más transparentado, está generando hegemonía Cambiemos. Digamos, sería muy difícil pensar un escenario muy alternativo a que Cambiemos vuelva a ganar dentro de 2 años. Puede pasar todo en 2 años claramente, pero todo se encamina a que, bueno, a tener un Cambiemos por un tiempo largo. Y es interesante, no es el momento seguramente, pero empezar a hacer un análisis mucho más sesudo de cómo se está constituyendo esa hegemonía de Cambiemos, que la vemos expresada acá mismo, ganando en todos los barrios. Claro, sí. Menos 3. Sí, a mí también me parece, charlando un poco así entre compañeros, compañeras de trabajo, como quién es el candidato que termina ganando, es Javier Monroy. ¿Qué sabemos de él, no? También qué circuló cuál fue su mérito en ese sentido. Digo, hablando de cómo se impone un proyecto o una idea por sobre incluso esas personas, cuando se venía dando de otra forma, ¿no? Votar una candidata, un candidato, no sé, como esa pregunta, como ¿qué se votó ahí? Sí, tal cual. Me parece muy parecido a lo que pasó a nivel provincial, donde Bullrich fue borrado Está bien, Bullrich fue borrado porque le estaba tirando la campaña para atrás. Monroy no se pudo distinguir eso, pero Monroy no figuró, tampoco figuró Bullrich. Claro. El que más figuró a nivel local fue Garro, o sea, la gestión, y el que más figuró, o la que más figuró a nivel provincial fue Vidal. Claro. ¿No? Por eso, como algo sistemático y bien organizado desde la prensa y desde la comunicación que también labura Cambiemos. Porque, pasando a un segundo elemento, es decir, bueno, ¿quién es la líder o el líder de la oposición? Bueno, uno dice, el peronismo es la oposición. Bueno, sí, definitivamente, uno mira la composición del consejo, mira cómo van las elecciones, el peronismo es la oposición. Ahora, pero ¿quién logra capitalizar esa conducción de la oposición? Tolosa Paz rápidamente el domingo dijo, o se autoproclamó como la jefa de la oposición. Creo que la sigue muy poca gente, porque la verdad no está reconociendo el peronismo como la jefa del peronismo local. Creo que ha sido una elección bastante mala. La elección, elegir a Tolosa Paz como la candidata principal de la ciudadana, creo que fue una elección muy mala, porque en términos culturales, en términos culturales Cambiemos? Sería la frivolidad, los tipos que vienen encerrados en sus countries, los dirigentes, ¿no? En sus countries, los que se van de viaje todas las veces que pueden a Europa, a Miami, la mano dura. Sacando la mano dura, después Tolosa Paz en términos culturales no es muy diferente a Cambiemos. Vive en un country, es multimillonaria, sus hijos van a los mejores colegios privados del país, vacaciona por Europa, por Miami, ni bien puede. O sea, no le pudo, creo, muy difícilmente contraponer una candidatura que en términos culturales representa algo muy diferente a lo que es Cambiemos. Eso me parece ya es un error desde el vamos. Después, si analizamos el resto de las personas, Saintú viene siendo una referente muy notoria del peronismo, más allá de perder la elección hace 2 años, pero creo que ahora se desdibuja un poco su figura. Por un lado, se va de la ciudad, porque va a pasar a ser diputada provincial. ¿Qué diputados provinciales logran destacar? En términos generales le preguntamos a la gente, decime 3 diputados provinciales. Decime vos, o vos allá. No conocemos, la verdad la legislatura o los legisladores no logran sobresalir en términos políticos. Entonces me parece que iba a estar bastante por fuera, digamos, la visibilidad política. Saintú es alguien que ha logrado constituirse a partir de la gestión de la Facultad de Periodismo. Ella deja de ser decana ya mismo. El 10 deja de ser decana, el 10 de diciembre, porque es incompatible. El año que viene va a haber otra candidatura, porque ya cumplió 2 mandatos. Además es incompatible, con lo cual tampoco va a tener la pantalla de la Facultad de Periodismo. Con lo cual me parece que la tendencia va a ser a que se desdibuje la figura de Florencia Saintú. ¿Y del peronismo en general, en La Plata entonces? Sí, pero bueno, una oposición va a haber, porque el que no quiera Cambiemos, ¿a quién va a votar? Digamos? Claro. Si tu primera definición es no voto a Cambiemos, y bueno, el peronismo
Es la primera opción. Y ahí es donde, estoy especulando mucho tal vez, me parece que la movida del bruerismo ha sido muy inteligente. De no exponerse en esta elección, donde iban una derrota segura, de resguardarse en segundas líneas. Escudero es el que acompaña a Saintud. Y en 2 años, la verdad, con una Tolosa Paz que no conduce, con una Saintud posiblemente desdibujada, el bruerismo, ya sea con Gabriel o con su hermano Pablo, apareciendo nuevamente disputando muy fuertemente la interna para poner el candidato a intendente del peronismo. Me parece no ha sido mala, si esta fue su intención, no ha sido mala la forma de intervenir del bruerismo, pensando ya en el 2019 y no en esta elección tan cortita. Claro. Yo me quedé con algo de hace un ratito cuando pensábamos qué son los debates que hay en la ciudad de La Plata que Cambiemos debería, ¿no?, atender en algún sentido. Por un lado tenemos un tema que hemos tratado muchísimo acá, que es el tema de los cooperativistas, que están luchando desde hace mucho tiempo en Plaza Moreno, ¿no? Usualmente en Plaza Moreno, para que les aumenten el sueldo cooperativista, que es de cuánto. Aproximadamente 5.000 pesos, depende un poco. A ver qué va a tomar, qué riendas va a tomar en ese asunto. Sí, también. Y por otro lado, el otro tema que Cambiemos sigue jugando fuerte y que va a seguir apretando ahí, digamos, en lo que ellos llaman el delito de menores, ¿no? Y lo que nosotros le llamamos la imputabilidad a los menores, ¿no? Con eso va a seguir seguramente intentando avanzar, ¿no? Y acá en La Plata lo vemos cada día más, cada vez más pibes en la calle, sin trabajo y sin una ayuda del Estado, sino solamente con la policía, digamos, atendiéndolo y llevándolo a los institutos. Sí, también en contraposición a los candidatos que pasaban por acá y que hablaban de una problemática de los barrios, no sé, entiendo, y por lo menos lo que pude captar de esta campaña de Cambiemos, que tuvo más que ver con esto, ¿no? Con referentes que no eran ni siquiera quienes votaban. Yo también pensaba en un paralelismo con lo que fueron hace un par de años las listas que se votaba de una persona pero en realidad era otra, sí, las testimoniales. Los candidatos testimoniales. Claro, como un poco eso, un poco que las campañas están muy lavadas y la poca impronta de la emergencia de los barrios, la emergencia de cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con asfaltos, con cloacas, que también venían y traían, bueno, los 3 candidatos que pasaron contaban justamente eso, que estaban pateando los barrios y que veíamos y vemos las mejoras que hay en el casco urbano, más que nada en el centro, con esos nuevos conos que hay, que acortan la calle y que dificultan el paso El otro día vi como una ambulancia no podía pasar porque queda muy achicada el pavimento con la cantidad de autos que hay además en la ciudad de La Plata y como algunas mejoras que es maquillaje y que no va a la profundidad de las cosas y no se corre un poquito de lo que es el centro. Ya nos estamos casi afuera, así que por último 2 cositas, yéndonos a los partidos vecinos, solamente un pantallazo general. Habíamos hablado acá, en Las PASO, que había habido un resultado muy sorpresivo, que era el triunfo del peronismo, de la mano de Mincarelli, en Las PASO, en Berisso, frente a Nedela, frente al gobierno. Bueno, se dio vuelta a eso, le duró muy poquito la vuelta al triunfo al peronismo. Ganó Nedela 42-32. Había perdido por 2 puntos, remontó y ganó por 10. Con lo cual un triunfo muy sobresaliente aquí en la región. Y nuevamente, que sigue estando muy firme, el rol de Seco como líder de los intendentes peronistas. Nuevamente ganó muy tranquilo. Un triunfo del casi 50% ante el 33% de Cambiemos. El 33% de Cambiemos es sorpresivo porque hace rato que no hay una oposición con un caudal tan alto en Ensenada. Pero Seco, sin ser candidato, con un candidato que no es muy conocido, sacó la mitad de los votos, con lo cual también Seco reafirma su hegemonía en Ensenada. Sí, nos queda para analizar en otra vuelta, en otro bloque, cómo funcionaron finalmente las PASO. Bueno, parecía que las PASO daban realmente la estadística de cómo iban a salir las siguientes elecciones. Bueno, con lo que pasó en Berisso vemos claramente que puede cambiar en esos 2 meses las elecciones y bueno, también ver cómo funcionó respecto a las 15 listas que había durante las PASO y las 6 que quedaban durante las PASO y las